El año 2009 le fue mal a todo el mundo, ¿no? Crecimientos negativos o una reducción muy importante del crecimiento de países que de todos modos, aunque estuvieron arriba de la línea, crecieron prácticamente nada. O países como México, que crecieron a casi menos 7%, ¿no? Menos 6,5%, en fin, una contracción importante de la economía. De manera que habría que decir, a todos nos afectó la crisis, pero a unos les afectó más que a otros, y a América Latina le afectó menos por varias razones. En primer lugar, ya América Latina ya había tenido sus crisis en los 80s, y en los 90s tuvo sus crisis, la crisis la famosa del tequila, la del tango, la de la samba, la de todos los países de nuestra crisis de la deuda, por supuesto. Ya habíamos tenido una crisis de la deuda a principios de los 80s que tardamos casi 10 años en ir resolviendo. Pero en este caso de la crisis del 2007 al 2010, el sistema financiero de América Latina estaba ya mejor capitalizado, en general se podría decir que estaba mejor regulado, había mejor supervisión y menos inventos, menos modalidades, menos innovaciones, que al final acabaron siendo un desastre, ¿no? Porque eran demasiado innovadoras y se les fueron a los reguladores y los bancos abusaron y se dieron un tiro en el pie. La cultura de los déficits fiscales bajos o en equilibrio, eso ya lo tiene América Latina también por la experiencia. Ya tuvo hiperinflaciones en países como Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera. Y ya tuvo crisis de deuda muy severas prácticamente en todos los países de América Latina, México, Brasil, Argentina, casi sin excepción, de manera que ya hay una prudencia interconstruida, pero además hay una cultura. Así es que creo que no es una casualidad que a América Latina le fue mejor en la crisis. En la poscrisis, sin embargo, América Latina tendrá que llevar a cabo todos los cambios y todas las reformas que sean necesarias, porque hay un problema de reformas diferidas o un problema de reformas que cuando las cosas iban bien se decía, bueno, pero ¿para qué si estamos bien? Ahora que hay problemas de desempleo, que hay problemas de presiones fiscales, se dice, no, no es el momento, hay que esperar a que las cosas estén mejor. Pero los que van a ganar en la poscrisis serán los que hayan tomado las reformas y hayan tomado las decisiones y hayan decidido, aunque fuera por reformas impopulares o difíciles de vender. Al final la impopularidad dura unos meses, dura un año, dura 2, pero la crisis dura una generación entera, el impacto. Y entonces América Latina tiene que subirse al carro de las reformas para poder estar a la altura de todos los otros países que, a pesar de que tuvieron crisis más duras, están tomando decisiones de fondo para modernizarse y ser más competitivos. Hay en el mundo una realidad económica de varias velocidades, en el mundo entero. China e India están creciendo al 10, 9%. Países como México, que está creciendo al 5,5% el año pasado. Y países también como Turquía en la OCDE, que están creciendo también 5, 6, 7%. Y luego países como Estados Unidos, que andan por ahí del 3%, y Europa, que no alcanza ni el 2%.
de manera que ya tenemos en la realidad una economía mundial de varias velocidades. Ahora traslademos eso a América Latina. Efectivamente, en América Latina tenemos a los países que se benefician del aumento de las materias primas, los que son importadores de materias primas, los exportadores de petróleo, los importadores de petróleo, y lo que a uno los beneficia le va a afectar al otro. Estamos todavía con una situación generalizada de gran cautela de los bancos que no han vuelto a prestar lo suficiente, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas. Estamos todavía con una cierta aversión al riesgo, inclusive por el financiamiento de las empresas más grandes. Estamos todavía con situaciones de relativamente alto desempleo que eran tradicionales, que no es que sean nuevas, pero que si acaso se han vuelto más severas o cuando menos dejaron de avanzar en virtud de la crisis. Y ahora apenas se está retomando la posibilidad, aunque en México, Brasil, otros países se han podido crear empleos, en general han sido y serán años poco positivos, poco favorables para la creación de nuevos empleos. Y hay además un problema muy delicado, que es que al perseguir un aumento de la productividad, la productividad quiere hacer lo mismo con menos gente o más con el mismo número de gente. Esto quiere decir que el aumento de la productividad, que es bueno, conspira en contra de la creación de nuevos empleos. Y para poder tener un aumento de empleos con un aumento de la productividad, se tiene que tener un nivel de crecimiento muy alto que no se está logrando todavía. Y lo más importante de todo, crecimiento sostenido. Quiere decir que un crecimiento de 5, 6, 7% un año, si el año que viene va a producir una crisis fiscal o inflación o problemas de balanza de pagos, claramente no es sostenible y por lo tanto hay que buscar esa velocidad de crucero a la cual los países puedan estarse moviendo sin causar problemas en el mediano y en el largo plazo. Los riesgos actuales para la América Latina tienen que ver con, primero, a qué velocidad y qué tan profundamente se va a resolver el problema de la crisis mundial. Todavía estamos con los coletazos de la crisis mundial. ¿Cómo se va a resolver el problema de los precios de la vivienda, de que los bancos vuelvan a prestar, la capitalización de los bancos? ¿Cómo se va a resolver el problema o cómo va a afectar a la América Latina el problema del aumento de los precios del petróleo, del aumento de los precios de los alimentos? ¿Cómo va a afectar a la América Latina la solución o empeoramiento de la crisis, la llamada crisis de la deuda de Europa o de algunos países europeos? ¿Se va a resolver esa deuda o esa crisis o ese problema de manera que sea, yo diría, consistente con la estabilidad de los mercados financieros, o se va a resolver en una forma que cree turbulencias que le afecten a todo el mercado y que afecten las perspectivas económicas generales, que se caigan las bolsas, que aumenten las tasas de interés, que haya devaluaciones de las monedas, etcétera? Todas estas cosas tienen una incidencia en América Latina y América Latina no tiene control prácticamente de ninguna de ellas. ¿Qué puede hacer entonces América Latina? Tiene que fortalecerse internamente
a nivel de cada uno de los países y también tener un proceso mayor de integración entre la propia América Latina, para que pueda fortalecerse ante la eventualidad, primero, de otra crisis y segundo, de que, como ha sucedido ahora, cuando haya crisis, inclusive ajenas a la región, el impacto que tengan en la región sea menor. América Latina tiene que trabajar en las áreas estructurales sobre todo, porque ya tiene mucho avance en la parte macroeconómica. En general se tienen buenas finanzas públicas, aunque en muchos países todavía falta fortalecer los ingresos públicos. Pero aún en países como México, que tienen ingresos públicos muy bajos, porque si no fuera por el petróleo, México tendría una de las recaudaciones fiscales más grandes, más bajas del mundo. Pero eso pues, le obliga también a tener gasto público muy bajo. Y se completa con el petróleo y eso ya le permite tener un programa de gasto público medianamente razonable, pero francamente no es posible ni sostenible esta situación. Entonces, yo diría que la parte macroeconómica, por la experiencia, como mencionábamos hace rato, por lo doloroso que resultó abandonar la disciplina fiscal en el pasado, por las crisis de la deuda que ya tuvimos y los años que nos tardamos en recuperar, ya en América Latina ya no queremos más crisis de ese tipo. Pero ahora pasemos a la parte de la competitividad, a la parte de la productividad, a la parte de las exportaciones, a la parte de la generación de los empleos. Para que vayan ahí mejor las cosas, nos tenemos que ir otra vez a los temas de fondo: educación, innovación, investigación y desarrollo, más competencia, más apertura a la inversión extranjera y también más flexible mercado de trabajo, más flexible mercado de productos, que también tiene que ver con más competencia. Los temas de educación y trabajo, como lo que es la educación vocacional y la educación continua para los adultos, no solo para los estudiantes, y la pertinencia de las cosas que se estudian y se aprenden por parte de los estudiantes, además de sistemas que capturen a la casi totalidad de la población y que permitan, obviamente, tener buena calidad de la educación. Todos estos son grandes retos estructurales, son grandes retos que le van a permitir a los países de la América Latina mantenerse competitivos en un mundo en el cual los países habrán salido, como mencioné varias veces ya en algunas de mis intervenciones públicas y hace un momento, a cuchillada limpia a competir por los mercados en los años futuros. El crecimiento y lo verde van bien juntos. El combate al cambio climático es una necesidad, no es una opción. El combate al cambio climático es una obligación que le debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y al mismo tiempo, un futuro de crecimiento y de desarrollo bajo en carbono va a permitir la generación de más empleos verdes, de más tecnología
de más inversiones, de más negocios. Lo que hay que hacer es que el crecimiento verde sea un crecimiento que nos conduzca a un consenso social, político, económico, y que se den también las condiciones financieras para poder llevar a cabo los desarrollos tecnológicos que a su vez permitan que aumente la productividad y a su vez permitan que haya generación de empleos y crecimiento en un contexto de bajo carbono y de abatimiento de las emisiones de carbono que tenemos hoy. El crecimiento del futuro será más verde necesariamente. El problema es la velocidad con la que nos podamos trasladar, y también porque el que se mueva primero va a tener unas ventajas de materia tecnológica y de negocios, y el que se mueva primero tendrá, por lo tanto, la ventaja del liderazgo en cuanto a patentes, en cuanto a la explotación de la nueva tecnología, y eso, a su vez, espero que sea un buen ejemplo para que los demás sigan por ese camino.